Bueno, empezamos entonces. Buenas tardes. Vamos a hacer un webinar hoy sobre la temática de Composer. Vamos a dividir, como es bastante amplio esto de el uso y administración de proyectos con Composer, vamos a dividirlo en dos partes. Hoy vamos a hacer un uso un poco más explicativo, con algunas características básicas de Composer, y la semana que viene hacemos una charla un poco más avanzada. Antes de empezar, en esta modalidad de webinar, acá Bernardo me va a estar ayudando con el tema de la coordinación del equipo, de los participantes, y en principio estarían muteados los micrófonos hasta 15 minutos antes, más o menos, que termine la charla, donde habrá un espacio de preguntas y respuestas. Concepto de Composer. Bueno, Composer básicamente es una herramienta para gestionar las dependencias de las aplicaciones. Una vez declaradas todas las librerías que necesitamos que utilice nuestro proyecto, Composer tiene la capacidad de descargar e instalar automáticamente las versiones que nosotros indiquemos de cada una de las librerías. Se dice que Composer es un gestor de dependencias, no es un gestor de paquetes, porque todas las librerías y paquetes las instala de forma local para cada proyecto. Entonces, como vemos cuando empecemos a utilizar Composer, vamos a ver que hay un directorio vendor, donde dentro del directorio vendor están todas las librerías instaladas. A la par, vamos a ir explicando otros archivos que son fundamentales para el uso de Composer, que son los archivos composer.json y composer.loc. Bueno, y a diferencia de otras plataformas, se dice que es de dependencias y no de librerías, porque todo es local y no instala sobre el sistema operativo propiamente, sino sobre dentro de la cama del proyecto. La idea de Composer no es nueva, tiene sus orígenes desde hace años en otras plataformas, como el caso de Node y el caso de Bundler para Ruby. Bueno, beneficios de la implementación de Composer. Si nosotros disponemos de un proyecto que tiene y que usa múltiples librerías desarrolladas por terceros, y a la vez estas librerías dependen de otras librerías de forma indirecta, nosotros como desarrolladores únicamente declaramos las librerías directas con las que vamos a trabajar. Composer se encarga de toda la administración de lo necesario para que esa librería funcione. Entonces, si una librería que nosotros utilizamos, por ejemplo, Monolog, MPDF, PHP-Unit, depende de otras 50 librerías, es el propio Composer el que se va a encargar de descargar e instalar todo lo que necesiten nuestras librerías que declaremos de forma directa para que funcionen bien. Composer, como vamos a ver más adelante, averigua qué librerías deben instalarse y resuelve todas las librerías necesarias para que queden todas funcionando. Bueno, si arrancamos un proyecto limpio, vamos a ver que la estructura de un archivo composer.json, que es donde se declaran todas las librerías que vamos a citar en nuestro proyecto, es simplemente un archivo en formato JSON que tiene muchas partes, pero de todas las partes que tiene, lo más importante es la sección require, donde en esta sección require vamos a ir definiendo todas las librerías que vamos a ir utilizando. Requerimientos para instalar, tiene principalmente PHP 5.3 o superior, curl para poder descargarlo, kit y subversion, y a la vez un zip para poder hacer la descarga de los paquetes y la descompresión de lo mismo. Bueno, para la instalación, sumamente sencillo. Me doy la versión web un ratito para copiar el link.
La instalación se hace de esta forma. Por medio del curl se descarga el instalador y se indica dónde quiere instalar y con qué nombre. Es lo que vamos a ver acá. Nosotros recomendamos que siempre cuando se instale, por una cuestión de sencillez de uso, el directorio de instalación recomendable es user local bin, el directorio de instalación por defecto de Linux, y el file name del archivo del Composer propiamente, que sea Composer. Entonces, cuando querramos utilizarlo, va a ser Composer. Nada más, porque hay otras formas de utilizarlo que termina quedando por defecto con composer.var, o si no lo ponemos en el user local bin, no vamos a poder utilizarlo directamente con Composer, sino tenemos que indicar el path o exportar el path para poder utilizarlo de forma directa. Entonces, hacemos una instalación, por más que ya lo tenga instalado. Listo, con que se descargue el proceso de instalación consta en dejarlo en user local bin y dejarlo con el nombre Composer. Con esto ya lo tenemos listo para usar. Verificamos. 1.9.1, la última versión. Bueno, ahí para empezar vamos a tener un primer caso de prueba donde vamos a simular un proyecto que tenga haga uso de Composer y que en este proyecto utilicemos la librería Monolog. Monolog es una librería muy sencilla para gestionar los logs de un proyecto. Entonces, tomamos el mismo código que está acá de ejemplo. Creamos una carpeta. Sobre la carpeta hacemos touch composer.json para crear el archivo. Una vez creado, pegamos este código. Como dijimos recién, require es lo indispensable para que Composer pueda interpretar el archivo y pueda empezar a instalar las dependencias que necesitemos. En este caso, nosotros vamos a instalar, por ejemplo, la 1.2x de la librería Monolog. ¿Cómo se empieza a utilizar? Tenemos dos comandos vacíos, composer install y composer update. Si aplicamos, hago así para compartir, que sea simultáneo. Hasta ahora entonces tenemos en nuestro directorio curso composer solo el archivito composer.json que tiene este contenido. Un require con la librería Monolog. Si hacemos un composer install, como es en este caso un proyecto nuevo que todavía no tiene el segundo archivo que vamos a explicar en un rato, el composer.log, el composer install interpreta esto y agarra y crea el archivo composer.log y la carpeta vendor. Ahora vamos a explicar cada uno. Fíjense, acá nos va indicando lo que hizo, descargó la librería, escribió el archivito log y generó los autoload y el directorio vendor. Entonces con esto ya nuestro proyecto ya está en condiciones de empezar a utilizar Composer. La gran diferencia entre Composer Install y Composer Update es que si bien en una instalación limpia Composer
Composer install agarra y genera el archivo composer.log. Cuando el proyecto ya está en curso, se está implementando y tiene varios desarrolladores, varias instalaciones, el composer install solamente si ya existe el archivo composer.log va a leer el archivo composer.log. Ahora vamos a ver que es el archivo que tiene todas las librerías con sus versiones exactas. Va a leer este archivo y va a reescribir el directorio vendor. Y va a reescribir el directorio vendor donde está todas las librerías propiamente. Si miramos el contenido de la... Bueno, acá tenemos abierto el composer.json, pero si miramos el contenido del composer.log, vamos a ver que es mucho más complejo todo lo que contiene y tiene, entre otras cosas, esta sección que es la versión específica de cada librería. Nosotros tenemos solo Monolog y Monolog nosotros indicamos en este otro archivo que sea la versión 1.2 asterisco, o sea, la última versión que se pueda disponer de la rama 1.2. Y acá vemos que la versión que nos instaló fue la 1.2.1. La gran diferencia entre los archivos composer.json, que es el declarativo, y el composer.log, que es el de uso, es que en composer.json nosotros podemos indicar o no la versión exacta, o podemos indicar, así como en este caso, que sea una versión de tal rama. Y el composer.log tiene indicado la versión específica de cada una de las librerías directas e indirectas que se van a instalar. Bueno, y Composer install, entonces, si ya existe, el composer.log solamente va a agarrar y regenerar el directorio vendor, donde están las librerías. Y el composer update va a reescribir el composer.log en base a la definición que está en el composer.json y también va a sobreescribir el directorio vendor. En nuestro caso, bueno, como habíamos dicho, la palabra clave require, que es lo más indispensable que tenemos para nuestro uso de Composer, donde en este require van a estar todas las librerías. Require lo que hace, en este caso con la librería Monolog, es instalar, yo tengo la 1.2 asterisco, y nosotros podemos ir agregándole todas las librerías que querramos separado por coma. Ahora necesitamos ir agregando más librerías. Los nombres de los paquetes. El nombre de un paquete está formado en dos partes. La primera indica quién es el vendor o el creador o el autor de la librería. Y la segunda indica el nombre del proyecto de la librería propiamente. Siempre esto es obligatorio que sea dividido en dos partes porque un creador puede tener más de un proyecto. Entonces es una forma prolija de que se puedan publicar por autor distintas clases de librerías. Un ejemplo bastante popular es el caso de Sebastián, que es un desarrollador que tiene él publicado muchísimas librerías. Entonces todas arrancan con Sebastián barra el nombre de cada una de sus librerías. Y así 6 páginas. Bueno, acá entramos en un tema bastante importante de Composer, que es el versionado. Nosotros cuando hacemos uso de Composer, toda la declaración de las librerías se hace desde el archivo composer.json. Tanto para cada una de las librerías podemos indicar la versión exacta, como en el caso, por ejemplo, de Monolog, podemos decir que queremos usar la versión exacta 1.0.2, o se pueden utilizar
rangos de versiones, por ejemplo. Decimos que vamos a utilizar la 1.0.2. Miramos acá. Si hacemos Composer Update, que Composer Update lo que hace es lee el archivito composer.update y sobrescribe el archivo composer.log. Esto suele tardar un tiempo porque tiene que procesar cada una de las librerías. Acá lo que vemos que pasó es que hizo un downgrade de la librería 1.2.1, Monolog, la 1.2.1 a la 1.0.2. Otro dato importante es el uso de la caché. Nosotros, si tenemos varios proyectos que utilicen Composer, y a la vez si en esos proyectos o varias instancias del mismo proyecto utilizan las mismas librerías, en nuestra computadora Composer descarga cada una de esas versiones, y cuando nosotros queremos instalar el primero va a verificar si ya existe en la caché, directamente lo instala de la caché del sistema operativo y ya te la deja disponible en el vendor. Si no existe, hace una descarga de internet, la guarda en la caché y ahí te la deja en el directorio vendor. Y vamos al composer.log, nos va a indicar que fue modificado. Hacemos clic en recargar y vemos que ahora el monolog está en la versión 1.0.2, que es la versión que le especificamos. Ahora, si en vez de utilizar la versión 1.0.2 o por ejemplo 1.0.0, podemos indicar también por rango de versiones, que como dice acá. Podemos decir que utilice la versión mayor o igual o menor o igual con este dato separado por coma. Entonces podemos decir que utilice la versión mayor a la 1.0.0, coma, que a la vez sea menor a la 1.2.0. Esta es una forma de declarar versiones. Volvemos en Composer Update. Y ahí vemos que Monolog se actualizó de la 1.0.2 a la 1.1.0. Si bien esto de jugar con rangos de versión tiene su utilidad, es mucho más útil para cuando queremos definir solamente las librerías que queremos utilizar, como dice en esta otra diapositiva, los comodines. Principalmente tenemos dos. Uno es el uso del asterisco y otro es el carácter virulito. Si nosotros utilizamos cualquiera de estos dos caracteres, tenemos la flexibilidad de que nosotros podemos indicar que nos interesa mantenernos en cierta rama de versiones, pero a la vez de forma controlada. Si Monolog es una librería que no publica muchas versiones, o sea, no tiene tantas ramas de versiones publicadas. Ahora por ahí sumo a MPDF y vemos cómo queda mucho más complejo el caso. Pero utilizando esta clase de comodines, podemos decirle si está escrito en esta forma con 3 dígitos y está el comodín, al hacer un Composer Update, en este caso ya estaba en la última versión de la 1.0.0. Lo que va a terminar pasando es no va a instalar la última versión que dispongamos en este último dígito. Y por otro lado, como dice acá, si dejamos con 3 dígitos, así como acá, 1, 2, 3 es equivalente a que sea mayor a 1.2.3 y menor a la 1.3, es decir, deja crecer el tercer dígito, tanto como pueda.
Esto es útil en implementarlo así porque nosotros podemos frecuentemente estar utilizando una librería e ir actualizando esa librería, pero en una rama donde nosotros tengamos la tranquilidad, la seguridad de que solamente vamos a estar aplicando las actualizaciones de seguridad. Por general, el tercer dígito, segundo y tercer dígito, se utiliza más para correcciones, y si nosotros implementamos un esquema como este, vamos a ir frecuentemente en nuestro proyecto actualizando las librerías a esa rama, a su versión más segura, más reciente, pero también estamos seguros que va a seguir siendo consistente el uso de esa aplicación. Porque si supongamos a la versión 2.0.0 de Monolog cambiaba la forma de llamar los métodos u otra cosa, con el simple hecho de que querramos tener la última versión, podemos introducir errores en nuestro proyecto porque estamos introduciendo una versión que no estamos seguros ni hayamos probado de que sea estable, al menos compatible con nuestro proyecto. Entonces, si dejamos de esta forma, el tercer dígito, cuando nosotros actualicemos, va a subir hasta la última versión que disponga. Y por otro lado, también tenemos la posibilidad que si queremos actualizar el segundo y el tercer dígito, podemos utilizar así, comodín 1.0, y lo que te va a aplicar ahí es, como vemos acá, va a actualizar el segundo dígito a la máxima versión que tenga disponible. Esto es útil porque no hacemos un salto de versión grande, pero sí lo mantenemos actualizado hasta el segundo dígito. Entonces, dependiendo de las características del proyecto, podemos utilizar en esta forma para que siempre sea 1.x a su versión más grande, o si utilizamos, eso sí tenemos así, o si tenemos 1.0.0, para que sea el tercer dígito el que crezca hasta donde tenga su última versión. Básicamente ese es el uso de la declaración de versiones de paquetes. Pues entonces, si repasamos, exacta por rango de versiones, utilizando comodines. El comodín se puede utilizar de esta forma, con 2 o 3 dígitos. Bueno, el archivo composer.log. Como algo ya vimos, después de instalar las dependencias, Composer apunta. Un segundito. Después de instalar las dependencias, Composer apunta en el archivo composer.log la versión exacta que se va a instalar de cada una de las librerías. Entonces, con esto nosotros garantizamos que si nosotros tenemos un set de determinadas librerías en nuestro proyecto, cada persona que instale va a tener exactamente las mismas versiones de las dependencias. Esto nos garantiza que lo implementemos en 100 servidores, 100 computadoras de desarrollo distintas, y todas van a tener las mismas versiones de las librerías. Esto, nosotros, porque si estamos ya varios años desarrollando, antes nosotros teníamos un directorio, por ejemplo en PHP, teníamos un directorio de terceros, y ahí nosotros íbamos descargando cada una de las librerías que necesitamos en esa carpeta dentro del proyecto antes de usar Composer, y después periódicamente íbamos a las páginas web de cada uno de los sitios de esas librerías y verificábamos si no había una nueva versión, si había, que necesitaba, íbamos descargando y actualizando nosotros de forma manual. ¿Qué problema tenía esto? Que se solía dar de que yo descargaba la versión 5.0, un compañero de desarrollo descarga la versión 5.1 y a mí me andaba y a él no. Entonces, con el Composer.log tenemos la seguridad de que si son 10 desarrolladores y está implementado en 50 universidades, todos van a correr bajo exactamente la misma versión, porque
Así está declarado en el archivo composer.log. Bueno, y como comenté antes, si alguna de las dependencias publica una nueva versión, no se va a actualizar automáticamente en el proyecto. Para actualizar a la última versión es necesario utilizar el comando composer update. Bueno, ya tenemos listo. Entonces, por cada vez que hagamos algún cambio, tenemos que hacer composer update para que se actualice el archivo composer.log, que es el que va a utilizarse para hacer la carga de las librerías. Si nosotros, acá hacemos una prueba, cambiamos la versión 1.0.0, por ejemplo. Acá estamos utilizando la versión 1.25.2. Por más que nosotros digamos que en el composer.json, que vamos a utilizar la versión 1.0.0, y hacemos un composer install, como en el archivo composer.log sigue teniendo la versión 1.25.2, es de este lugar el que se toma, el que toma Composer para hacer la instalación de las librerías. Lo que nos hace acá es un warning, nos avisa por medio de un warning que el archivo log, es decir, el composer.log, está desactualizado de acuerdo a los últimos cambios del Composer. Nos indica esto, que vamos a tener versión desactualizada de librerías y nos recomienda ejecutar un Composer Update para actualizar. Es decir, él nos informa que difiere la versión de Monolog, bueno, nos dice genéricamente una librería respecto a lo que está acá, pero instala la versión que tenemos en el Composer.log. Respecto a la estabilidad de los paquetes, nosotros podemos indicar la estabilidad mínima que queremos que se utilice en cada proyecto. Por defecto, si nosotros no indicamos este atributo, que es un atributo de composer.json, por defecto la estabilidad mínima es estable. Si no, también podemos llegar a indicar que queremos utilizar beta, dev, alfa y unos cuantos tags más que hay disponibles. ¿Cuál es el uso de esto? Es que si nosotros tenemos, por ejemplo, en este formato 1.0 con el comodín, si sale una versión 1.5-beta, si nosotros tenemos definido que vamos a utilizar la estabilidad mínima estable, él va a omitir esta versión de la librería y no va a dejar, supongamos, la 1.4.0, que es la anterior. Entonces, nosotros, de acuerdo a la necesidad de nuestro proyecto, podemos estar actualizando constantemente a las últimas librerías que todavía no fueron publicadas oficialmente, o por defecto mantenernos en estable. Bueno, respecto a la carga automática de clases, nosotros tenemos que nuestro proyecto, que estamos arrancando acá, tiene un directorio vendor que tiene todas las librerías, tiene el composer donde hacemos la declaración de lo que queremos utilizar, el composer.log que tiene las versiones específicas, y si vamos directorio vendor, lo que hace composer es en un autoload, él hace la autocarga de todas las librerías que tengamos disponibles en nuestro directorio vendor. Y después, si nosotros queremos utilizar esto en un proyecto, vamos a crear un archivito acá mismo que se llame prueba.php para empezar a probar.
Bueno, y en nuestro lanzador de nuestra clase sí ponemos require vendor, que es la carpeta, require vendor autoload. En nuestro lanzador de nuestra aplicación ya tenemos a nuestra disposición todas las librerías que estén definidas en Vender. Si queremos empezar a probar un poco más, con el caso, acá, con el caso este de Monolog, agregamos el código, un código de ejemplo, donde hacemos un require vendor autoload y después hacemos uso de la librería Monolog que la tenemos declarada dentro de nuestro composer. Entonces, con un código sencillo como este, vamos a estar generando un log por cada vez que se haga una recarga de la página. Si probamos, tenemos curso composer, prueba.php. Si lo probamos, vemos que se escribió un log correctamente, nos indica que es lo que está acá. Hacemos primero uso de todo esto y si nos vamos al file system, fíjense que en Monolog, en la clase, decimos que nos escriba un archivito de log que se llame prueba.log. Venimos acá, vemos que está prueba.log. Si lo abrimos, ya está nuestra primera aplicación que hace uso de la escritura de logs. Recargamos unas cuantas veces. Vemos que se actualiza. Entonces así funciona Composer. Lo único que es necesario para empezar a utilizarlo dentro de un proyecto es con require vendor autoload. Tenemos acá de dónde cuando nosotros tenemos definición de librerías por medio de Composer, estas librerías, ¿de dónde sabe Composer que tiene que utilizarlas? Bueno, para eso está Packages, que es un repositorio central de Composer. En este repositorio, básicamente se hostean todos los paquetes que son de tipo libre y toda la comunidad de Composer periódicamente va, y a la vez grandes empresas, también van publicando frecuentemente acá todas sus librerías. Por defecto, todas las referencias, librerías que utilicemos en nuestro proyecto, por defecto están descargándose del Packages. Después en el curso de la semana que viene vamos a hacer un poco más de explicación de otras clases de repositorios como el de Showcase APIs, que es en SAPI donde se publican las librerías propias del sitio. Si vamos a Packages, vamos a ver que tenemos la portada inicial donde es una explicación sencilla de cómo utilizar, cómo instalar dependencias y un buscador de paquetes. Acá nosotros buscamos Monolog, por ejemplo. Nos sugiere unas cuantas que tengan ese nombre. Y acá, como vimos, por ejemplo, el caso de que pueden haber más de un autor que tenga algo referido a Monolog, si bien no es estrictamente igual, tenemos Monolog y Symfony Monolog Bundle, por ejemplo. Si vamos a una librería, la abrimos, tiene una explicación de qué hace, información de las librerías que se requieren para desarrollo, por ejemplo, para explicar más adelante, las versiones publicadas, las versiones beta, que esto es lo que le comenté, que están los tags para la estabilidad mínima. Si nosotros permitimos beta y decimos que actualicen la rama 2.0.0, nos va a instalar el 2.0.0 beta.
Esto es algo también que es importante, que vamos a ver la semana que viene con más detalle, que nosotros, nuestras librerías y las librerías que utilicemos tienen también requerimientos del sistema operativo. Entonces, por ejemplo, esta Monolog para la versión 2.0 indica que requiere una versión de PHP 7.2 o superior. Y el PCRlog también, 1.0.1 superior. Esto vamos a ver las librerías de desarrollo, si podemos hoy, si no a la semana que viene. Y las librerías que sugiere instalar para hacer mucho más amplio de esta librería log. Detalles del autor y demás. Entonces nosotros podemos ir buscando las librerías que necesitemos en packages, vemos cómo tenemos que incluirla en nuestro proyecto y qué versiones tienen disponible y qué vamos a necesitar en nuestra computadora para que funcione. Bueno, ¿cómo convertir en proyecto un paquete? Cualquier proyecto que tengamos ya, que haga uso de composer.json, automáticamente en realidad ya es un paquete. Si nosotros añadimos a nuestro proyecto el atributo name, esto sería un proyecto que convertiríamos en un proyecto distribuible. Fíjense que nosotros nuestro Composer está relativamente sencillo, solamente tiene una definición de que vamos a hacer un require. No tiene nombre, nada, entonces solamente un paquete de tipo proyecto. Pero si nosotros quisiéramos publicar esto con alguna funcionalidad un poco más compleja que simplemente la de llamar un módulo, podemos darle un nombre de proyecto y después publicarlo. Si miramos la estructura de la librería Monolog, vemos que en Monolog también tiene su composer.json y tiene cantidad de atributos que son propios de la definición de la librería. Que esto es lo mismo que estábamos viendo en el packages de Monolog. La definición del nombre para incluirlo en un proyecto, una descripción, palabras clave, la página inicial de Monolog, los datos del autor, qué es lo que necesitan las librerías, si vamos a utilizar el nuevo desarrollo, el require que vamos a ver ahora, las librerías que sugiere, los datos de autoload y demás. Bueno, y ahora cuando tenemos el curso vamos a hacer un paquete con un comando, a través de un comando composer init. Bueno, acá tenemos otros comandos. Composer tiene decenas de comandos que son de utilidad para distintas situaciones, pero estos son comandos relativamente básicos que son útiles para que lo utilicemos en nuestro proyecto. Tenemos, por ejemplo, composer init. Si queremos crear otro proyecto, crea una nueva carpeta por fuera del curso Composer, con Composer init, y a través de una serie de preguntas, el propio Composer nos va a ir asistiendo en la elaboración del archivo composer.json, composer.log, el directorio vendor, y a la vez que el archivo composer.json tenga muchísima más declaración de lo que tiene inicialmente. Así si copiamos un ejemplo, entonces ponemos el package name, el nombre del paquete, también tiene que ser el vendor barra name, o sea, autor barra nombre. Ponemos su barra uso, la descripción del paquete, el autor,
estabilidad mínima, podemos decir que sea estable. Entonces todo lo que nos va preguntando lo vamos completando. Nombre del paquete, la descripción, el autor, estabilidad mínima. Vamos a decir es un proyecto, tipo proyecto. Licencia GPL. Y acá está interesante que en la misma generación del Composer nos va a hacer preguntas si queremos que ya tenga algún require, la sección más importante. Decimos que sí. Decimos que utilizar de vuelta el paquete Monolog. Acá nos pregunta qué versión queremos utilizar del paquete. Podemos decirle que sea la versión 1.0.0. Y nos da para, una vez que completamos, buscar otra dependencia más. Por ejemplo, que utilicemos mpdf. Nos sugiere otra vez, al igual que para Monolog, qué versión. Y si en este caso, si dejamos en blanco, va a cargarnos con la última versión disponible. Dejamos en blanco. Tarda un poco porque consulta en internet los datos de la librería. Ahí nos indica que va a utilizar la 8.0 con este otro comodín que también que es similar al anterior. Si dejamos acá Enter vacío, terminamos de definir la sección del require y nos sugiere si queremos usar una sección de require dev. Esto vamos a ver con más detalle la semana que viene. Vamos a ir por ejemplo acá rápido. Yes. Un paquete que se usa mucho para entornos de desarrollo PHP Unit. Si simplemente le ponemos PHP Unit sin poner, por ejemplo, monolog barra monolog, es decir, la primera sección, Composer nos busca todas las coincidencias y nos sugiere cuál queremos utilizar. Si quitamos en 0, nos va a agregar esta primera entrada. Entonces pongo 0. La versión de la librería, no sé de memoria la última, entonces le presto Enter. Dice que va a usar la versión 7.5. No quiero más librería de desarrollo, entonces solamente aprieto Enter. Nos da una previsualización de cómo está quedando nuestro composer.json. Confirmamos la generación, ¿sí? Nos pregunta si queremos instalar las dependencias, ¿sí? Tarda un poco porque hace un cruce de todas las librerías que necesita. Descarga todo lo que necesita, gran parte esto ya lo toma de la caché. Y listo. Entonces si ahora miramos en este Composer init, que es una carpeta que creamos recién vacía, utilizamos el comando composer init y vemos que el resultado de la ejecución de ese composer init fue la creación del archivo composer.json con el nombre del paquete, la descripción, tipo proyecto, los datos del require, que eran las dos librerías que necesitamos, Monolog y PDF, uno en una versión que indicamos de forma manual, otro que indicamos de forma automática, la última versión disponible. Esto que vamos a ver la semana que viene, que es el require dev, el tipo de licencia, el autor y la estabilidad. Todo esto con un par de preguntas desde la terminal. Por otro lado está el composer.log, que tiene todas las librerías con sus versiones y subdependencias. Y el directorio vendor. Ahora si nosotros tomamos esto, por ejemplo, acá. Un archivo parecido al que creamos recién, pero
que además de hacer uso de la clase de log, también hace uso de la clase de MPDF. Si probamos esto, monolog logger not found in prueba en línea 5. Vamos acá. Vamos a ver que la declaración que nosotros hicimos, que también es un dato interesante, que la forma en la que estamos llamando es justamente para una versión superior de Monolog. Entonces, si en la versión 1.0.0 se instanciaba, esto es lo que hablábamos de la diferencia entre las versiones, se instanciaba de una forma distinta a esta, que es para una versión más reciente. Entonces, si queremos corregir esto, venimos al composer.json, decimos que vamos a utilizar hasta el segundo dígito de la máxima versión y hacemos un composer update. De esta forma él va a releer el composer JSON, va a aplicar una versión más reciente del composer del Monolog, y si era ese el error, sí, no solamente nos generó el archivo de log, sino que también hizo uso de un pequeño código acá para generar un PDF. Instanciamos la clase MPDF, definimos una cabecera con texto prueba PDF con Composer y un output. El resultado que es nuestra primera aplicación ya también hace uso de la librería MPDF y genera un PDF. Bueno, con esto terminamos el curso de hoy y quedaría para la semana que viene ya un uso bastante más avanzado y con propiedades más complejas, control de errores y demás. Bernardo, no sé si quieres habilitar para consultas. Solo Betín. Y bueno. Un mutear. Bueno, ¿preguntas? A ver si son dos o una, porque... Bueno, si no hay preguntas, No hay pregunta, Fer. de lujo. Bueno, gracias entonces a todos los que pudieron estar y hasta la semana que viene. Dale, dale.